Esta mañana te levantaste, abriste un grifo y salió agua clara. No lo pensaste ni un segundo. No te preguntaste de dónde venía, ni si iba a matarte. Sin embargo, ese gesto, el más banal de todos, habría sido una apuesta insensata para cualquiera de tus antepasados, desde la aparición de nuestra especie hace unos 300.000 años hasta hace apenas poco más de un siglo. Durante más del 99% de la historia humana, llevarse un líquido transparente a la boca no era un reflejo. Era una decisión que podía matarte en 3 días, sin el menor aviso, sin dolor de garganta ni señal previa. Solo tu cuerpo vaciándose por dentro mientras la cosa que se suponía que debía salvarte acababa de destruirte. Nadie sabía por qué algunos de los que bebían lo sobrevivían y otros no. No había olor, ni sabor, ni color que advirtiera el peligro. Un arroyo que había matado a tu vecino la semana anterior era idéntico en todo al que acababa de saciar tu sed. Entonces, ¿cómo lo hicimos durante decenas de miles de años para sobrevivir a un gesto tan elemental como beber? La respuesta te llevará desde las tumbas egipcias hasta un tribunal de Nueva Jersey en 1908, donde un médico tendrá que responder bajo juramento a una sola pregunta. ¿Bebe usted mismo el agua que acaba de tratar en secreto? Y en el camino, hay un imperio entero que va a perder, en una sola noche de asedio militar, el control del agua potable durante casi 1000 años. Para un cazador-recolector que se desplaza sin cesar, ese peligro invisible permanece limitado. Una familia que bebe en un manantial y se aleja nunca vuelve a ver sus propios desechos flotando en él. Pero el instinto de supervivencia, en esa época, ya se resume en una regla simple: preferir el agua que se mueve al agua estancada, y observar dónde beben los animales antes de arriesgarse uno mismo. Un agua viva arrastra menos gérmenes que una charca inmóvil, donde todo lo que muere termina macerando. El verdadero cambio llega con la sedentarización. Una familia que vaga por el paisaje nunca vuelve a ver sus propios excrementos en el agua que bebe. Pero en cuanto un pueblo se instala, en cuanto 100 personas y luego 1000 viven en el mismo kilómetro cuadrado, bebiendo y haciendo sus necesidades cerca del mismo punto de agua, has construido sin saberlo una máquina para propagar la enfermedad. Los biólogos lo llaman la vía fecal-oral, y el nombre es casi tan encantador como el mecanismo en sí. El agua contaminada entra por un extremo de la población y sale por el otro, antes de volver, inevitablemente, al mismo punto de agua compartido. El ciclo se cierra sobre sí mismo, una y otra vez, sin que nadie entienda jamás por qué ciertos barrios parecen malditos, mientras que otros, a pocas calles, escapan sistemáticamente al mal. La agricultura, aquello a lo que atribuimos el nacimiento de la civilización, llegó con un efecto secundario vicioso. Transformó los puntos de agua compartidos en caldos de patógenos, y las enfermedades hídricas se convirtieron, durante milenios, en una de las primeras causas de mortalidad prematura, mucho antes que la guerra o el hambre. Algunas sociedades sortearon una parte del problema fermentando sus cosechas, una historia que ya hemos contado en detalle en otro video de este canal y que no vamos a repetir aquí. Pero la cerveza y el hidromiel nunca resolvieron el problema para todo el mundo, ni en todas partes. Los niños lo necesitaban de otra forma. Las culturas que carecían de cereales o frutas en abundancia tenían que encontrar otro camino, e incluso donde existía el alcohol, tarde o temprano había que beber agua. Frente a este nuevo peligro concentrado, las primeras soluciones más universales siguieron siendo más modestas, pero igual de eficaces. Cavar un pozo para alcanzar una capa protegida por varios metros de tierra, en lugar de depender de un río a cielo abierto que cualquiera, aguas arriba, podía contaminar sin saberlo. Después, casi simultáneamente en varios continentes, sin el menor contacto entre ellas, civilizaciones separadas por miles de kilómetros van a inventar cada una por su lado la misma idea. ¿Y si pudiéramos limpiar el agua en sí misma, en lugar de simplemente esperar haber elegido la fuente correcta? Aquí es donde la historia deja de ser una simple acumulación de fechas para convertirse en algo más perturbador. El mismo problema, planteado de forma independiente a poblaciones que no tenían ningún medio de comunicarse y que, sin embargo, convergen hacia soluciones sorprendentemente parecidas. En Egipto, hacia el año 1500 antes de nuestra era, unas pinturas halladas en las tumbas de Amenhotep II y Ramsés III muestran escenas de decantación y sifones de mecha que algunos egiptólogos interpretan como las primeras representaciones conocidas de un tratamiento del agua. Los egipcios habían descubierto en todo caso que un simple mineral, el alumbre, arrojado en un agua turbia,
aglomeraba las partículas en suspensión y las hacía caer al fondo, dejando un agua visiblemente más clara por encima. Imagina el gesto, repetido cada mañana durante generaciones. Un sirviente saca agua barrosa del Nilo en un gran jarro, arroja un puñado de cristales de alumbre y espera, inmóvil, a que las impurezas se depositen lentamente en el fondo antes de trasvasar el líquido clarificado a un segundo recipiente con la ayuda de un sifón. No sabe nada de los microorganismos que elimina de paso. Y aquí está lo que debería sorprenderte. Ni siquiera busca eliminar un microbio. El concepto no existe todavía en ningún lugar de la Tierra. Lo que busca es un agua clara, sin olor, agradable de beber. La salud es solo un feliz accidente, invisible, que acompaña ese gesto desde hace siglos sin que nadie se dé cuenta. A miles de kilómetros de allí, en la India antigua, un texto médico en sánscrito llamado el Sushruta Samhita, cuyas capas más antiguas se remontan a más de 2500 años, prescribe ya varios métodos concretos, casi como una receta médica. Hervir el agua sobre un fuego, exponerla al calor del sol, sumergir en ella un trozo de hierro calentado al rojo vivo, o filtrarla a través de arena y grava. En Grecia, varios siglos después, el médico Hipócrates va aún más lejos. Concibe una bolsa de tela a través de la cual se vierte el agua de lluvia antes de hervirla, un dispositivo que se llamará mucho más tarde la manga de Hipócrates. Sus escritos son inequívocos. Descuidar este paso provoca, advierte, ronquera e irritación de la voz. Y al otro extremo del mundo, en un continente que ningún egipcio ni ningún griego sospechaba siquiera que existiera, los mayas llegan, solos, a la misma conclusión. Cero contacto, cero intercambio, misma respuesta. Hace más de 2000 años, poco después de la fundación de la ciudad de Tikal, desarrollan un sistema de filtración que combina cuarzo y zeolita, una técnica que investigadores modernos no redescubrieron hasta analizar los residuos minerales de sus reservorios, siglos después. Todas estas soluciones, por ingeniosas que sean, siguen siendo locales, artesanales, limitadas al alcance de un hogar o un templo. Ninguna civilización, hasta entonces, había intentado resolver el problema a la escala de una ciudad entera de varios cientos de miles de habitantes. Roma va a hacer algo que ninguna sociedad anterior había intentado jamás: industrializar el agua potable. 11 acueductos alimentan Roma en su apogeo, transportando el agua por simple gravedad con una pendiente calculada al centímetro a lo largo de decenas de kilómetros, cruzando valles y colinas sobre arcos de piedra gigantescos, hasta 1000 fuentes públicas que corren sin interrupción en la ciudad, de día y de noche. Un habitante de Roma puede beber, lavarse, llenar sus estanques, sin preguntarse ni una sola vez de dónde viene esa agua, ni si es segura. Roma cree haber resuelto definitivamente la cuestión. Se equivoca. Un solo ejército bastará para borrar 6 siglos de progreso en apenas unos días. En el año 537 de nuestra era, los godos asedian Roma, y en lugar de esperar a que el hambre haga su trabajo, atacan directamente lo que la ciudad da por sentado desde hace 6 siglos. Cortan, uno por uno, los 11 acueductos que abastecen la ciudad. No es una batalla en el sentido clásico, es un acto quirúrgico, casi silencioso. En algún lugar fuera de los muros, unos soldados rompen conductos de piedra que nadie, dentro de la ciudad, vigila ya realmente, tan eternos parecían. En pocos días, el agua que había corrido sin interrupción durante generaciones deja simplemente de llegar. Imagina la escena dentro de los muros. Un habitante de Roma acude como cada mañana a la fuente pública del barrio, aquella de la que su familia se surte desde siempre, y descubre el grifo seco, sin la menor explicación aparente. Nadie, en esta ciudad, ha tenido nunca que preguntarse de dónde venía el agua ni cómo seguiría corriendo. En una sola campaña militar, siglos de saber hacer hidráulico se vuelven inútiles. Las fuentes se detienen, los baños públicos cierran, los barrios que dependían de esa agua se vacían literalmente, sus habitantes partiendo a buscar agua en otro lugar o muriendo en el sitio. Roma, que bebía un agua más segura que la de cualquier otra ciudad de su tiempo, cae brutalmente al nivel de una simple aldea que se surte directamente del río, exactamente como cualquier campamento prehistórico decenas de miles de años antes. Y ese retroceso no afecta solo a Roma. En toda Europa, en las décadas y siglos siguientes, las ciudades que dependían de los acueductos romanos pierden esa tecnología sin tener los medios para mantenerla ni reconstruirla. Algunos historiadores citan el ejemplo de Chartres, cuya destrucción de 2 acueductos habría obligado a la población a bajar a abastecerse directamente al río, en la parte baja de la ciudad, o el del Mans,
donde los habitantes se habrían quejado, ya en la Alta Edad Media, de tener que pagar a porteadores de agua para ir a buscarla a las fuentes más cercanas, un servicio que simplemente no existía en tiempos del acueducto. Durante casi un milenio, la Europa medieval se conformará con pozos y fuentes locales. Son a menudo los monasterios los que se convierten, casi por defecto, en guardianes de ese saber hacer hidráulico. Únicas instituciones que disponen todavía de suficiente estabilidad, mano de obra y continuidad a lo largo de varias generaciones para mantener canalizaciones, cavar nuevos pozos o incluso reconstruir modestas redes de conductos que conectan varios puntos de agua. En las ciudades, el pozo se convierte en mucho más que un simple punto de abastecimiento. Es un lugar central de sociabilidad, a veces incluso un asunto de poder, con ciertas familias importantes poniendo su pozo privado a disposición del vecindario para asegurarse su lealtad. No es que el conocimiento de la filtración con alumbre o de la manga de Hipócrates haya desaparecido por completo de la memoria. Es que, a escala de toda una civilización, la ingeniería del agua potable ha retrocedido 1000 años en el espacio de un único asedio militar, y habrá que esperar al Renacimiento y a la reconstrucción de las grandes redes romanas, en particular en la propia Roma bajo el impulso de los papas del siglo XVI, para que el agua vuelva a correr tan libremente como lo hacía antes de la caída del imperio. Habrá que esperar al siglo XVII para que alguien se ocupe de nuevo seriamente del asunto. El filósofo inglés Francis Bacon cree haber encontrado la solución: filtrar el agua de mar a través de arena para extraer la sal. Se equivoca por completo. El fracaso, descrito en una obra publicada poco después de su muerte en 1626, es total, pero reaviva a pesar de todo el interés científico por la cuestión. Unas décadas más tarde, en 1676, en una pequeña ciudad de los Países Bajos, el comerciante de telas y naturalista aficionado Antony van Leeuwenhoek fabrica sus propias lentes de vidrio, más potentes que todo lo que existía antes, y coloca un día bajo su lente artesanal una simple gota de agua de lluvia, de apariencia limpia, la que se habría bebido sin dudarlo. Lo que descubre lo estupefacta. Esa agua límpida bulle de criaturas diminutas, vivas, invisibles a simple vista. Acaba de convertirse en el primer ser humano en observar microorganismos, sin saber todavía que algunas de esas criaturas son precisamente las que venían matando a los bebedores imprudentes desde siempre. Sin embargo, habrá que esperar todavía un siglo antes de que alguien lo lleve por fin a la práctica a gran escala. En 1804, un simple blanqueador escocés, John Gibb, construye en Paisley un filtro para sus propias necesidades industriales, con la ayuda del ingeniero Robert Thom, e inventa sin saberlo la primera planta municipal de filtración de la historia, vendiéndose el agua tratada al público inicialmente a través de carros tirados por caballos. Otras ciudades siguen rápidamente, Londres a la cabeza, desde 1829. Pero construir filtros no basta si nadie entiende todavía por qué funcionan. En 1854, una epidemia de cólera golpea el barrio londinense de Soho con una violencia inusual. Más de 500 muertos en apenas 10 días en un perímetro de unas pocas calles. La teoría dominante de la época atribuye la enfermedad a los miasmas, malos aires invisibles que flotarían sobre las zonas insalubres. Casi todos los médicos de Londres lo creen. El doctor John Snow lleva años dudando, sin haber tenido nunca la oportunidad de probarlo. Ante la magnitud repentina de la epidemia, Snow toma una decisión que parece casi trivial hoy, pero que no lo era en absoluto en esa época. Va a caminar por cada calle afectada, llamar a cada puerta y anotar en un plano del barrio la ubicación exacta de cada muerte, un punto tras otro. Poco a poco, bajo su lápiz, una forma se dibuja en el papel. Los puntos no se distribuyen al azar por el aire ambiente como querría la teoría de los miasmas. Se concentran, una y otra vez, alrededor de un único lugar preciso, una bomba de agua pública en Broad Street. Snow, convencido de haber encontrado la fuente, obtiene de las autoridades locales, no sin dificultad, la retirada de la simple manivela de la bomba. Los nuevos casos de cólera se detienen casi de inmediato en el barrio. No es todavía una prueba científica en el sentido moderno. Habrá que esperar décadas más y los trabajos de Louis Pasteur para establecer formalmente la teoría de los gérmenes. Pero es el primer momento de la historia en que la humanidad relaciona por fin, con pruebas concretas y cartografiadas, el agua contaminada con la enfermedad. 10.000 años de intuiciones acertadas, sin saber jamás por qué funcionaban, acaban de encontrar su explicación.
En 1852, pocos años antes incluso de la investigación de Snow, Londres ya había hecho obligatoria la filtración de toda el agua distribuida en la ciudad mediante una ley, el Metropolitan Water Act. La filtración funcionaba, se observaba desde hacía décadas. Quedaba entender por qué, y sobre todo, encontrar un medio de ir más lejos que la simple arena. Ese medio es el cloro, y su historia comienza en un tribunal, no en un laboratorio. A principios del siglo XX, en Jersey City, en Nueva Jersey, el agua distribuida por la compañía local sigue provocando epidemias de fiebre tifoidea a repetición, pese a años de quejas. La ciudad termina por demandar a su proveedor en los tribunales, acusándolo de no haber entregado jamás un agua realmente segura. El juicio se extiende a lo largo de decenas de días de audiencia, cientos de testigos, miles de páginas de actas. En mayo de 1908, el juez falla. El agua entregada no es efectivamente pura y sana, tal como lo exigía el contrato, y le da a la compañía exactamente 90 días para encontrar una solución, so pena de tener que financiar un sistema de alcantarillado carísimo para sanear toda la zona. El médico John Leal, asesor sanitario de la compañía, tiene una idea que nunca ha visto aplicada a esta escala en Estados Unidos: inyectar cloro directamente en el agua del depósito antes de su distribución. Es una apuesta arriesgada. El público de la época ya desconfía de los productos químicos añadidos a los alimentos y los medicamentos. Una desconfianza alimentada por los escándalos de adulteración alimentaria que copan entonces las portadas de los periódicos. Añadir deliberadamente un veneno conocido, aunque sea dosis ínfimas, en el agua de toda una ciudad, sin avisar a nadie, es el tipo de decisión que podría tanto salvar vidas como arruinar una carrera. Leal contrata, a pesar de todo, con la mayor discreción, a uno de los mejores ingenieros sanitarios del país, George Fuller, y le dan 99 días para construir la instalación completa desde cero. Fuller lo logra en los plazos previstos. El 26 de septiembre de 1908, el agua clorada empieza a correr por los hogares de Jersey City, sin que ningún anuncio público informe a los habitantes. Solo 3 días después, Leal se presenta ante el mismo juez para anunciarle, en persona, lo que acaba de hacerle al agua de toda una ciudad. El magistrado, estupefacto de que se haya añadido un producto químico al agua potable de una ciudad entera sin avisar a nadie ni pedir la menor autorización previa, lo interroga entonces directamente, bajo juramento, ante la sala. ¿Bebe usted mismo esta agua?, le pregunta. Sí, responde Leal. ¿Habitualmente? Sí. ¿Y no dudaría en dársela a beber a su propia familia? Creo, responde Leal sin inmutarse, que es hoy el agua más segura del mundo. El segundo juicio que sigue dura 38 días adicionales, con miles de páginas de testimonios de expertos científicos de ambos campos llamados a pronunciarse sobre la seguridad real del cloro. El veredicto, dictado en 1910, da finalmente la razón a Leal. El cloro queda validado como método legítimo de desinfección del agua potable. Los resultados, por su parte, no esperaron al fallo final para hacerse notar. En la ciudad vecina de Paterson, que aplica un método similar, la tasa de mortalidad por fiebre tifoidea pasa de más de 40 por 100.000 habitantes en 1898 a unos 10 por 100.000 ya en 1910, y luego prácticamente a cero a mediados de los años 20. En 1914, más de 21 millones de estadounidenses beben ya agua clorada. 4 años más tarde, esa cifra supera los 33 millones, repartidos en más de 1.000 ciudades del país. Una decisión judicial tomada de urgencia para evitar una factura de obras públicas acaba de desencadenar el mayor avance de salud pública del siglo. Lo que sorprende, al tomar distancia sobre toda esta historia, es el ritmo. 10.000 años de bricolaje empírico, hirviendo, filtrando, tratando con alumbre sin entender jamás por qué funcionaba. Un imperio entero que pierde y tarda un milenio en recuperar ese dominio. Y apenas algo más de un siglo desde que sabemos por fin, con certeza científica, lo que combatimos realmente en un vaso de agua. Y desde Jersey City, la tecnología no ha hecho más que refinarse. Coagulación, floculación, filtración sobre carbón activo, cloración. Cada etapa añadida sobre la anterior, hasta obtener un agua que se puede beber sin pensarlo ni un segundo,
a cualquier hora del día o de la noche. Pero este avance, por espectacular que sea, nunca se ha repartido de forma uniforme por el planeta. Todavía hoy, según las cifras de los organismos internacionales de salud pública, cientos de millones de personas en todo el mundo siguen sin tener acceso a un agua tan segura como la que corre por nuestros grifos. Lo que Jersey City resolvió en 99 días en 1908 sigue siendo, para una parte considerable de la humanidad, un problema completamente sin resolver más de un siglo después. El viaje que acabas de recorrer, desde las tumbas egipcias hasta el Tribunal de Nueva Jersey, no ha terminado del todo en todas partes del mundo. Continúa, en este momento, en lugares que probablemente nunca verás. Así que la próxima vez que abras un grifo y salga agua clara, sin pensar, sin siquiera prestarle atención, recuerda la apuesta silenciosa que hacían tus antepasados cada vez que se llevaban las manos a la boca. Recuerda que hicieron falta tumbas egipcias, un texto médico de más de 2500 años de antigüedad, un imperio entero privado de agua en una sola noche de asedio, un filósofo que falló su experimento, un médico que retiró la manivela de una bomba en Londres, y otro que tuvo que jurar bajo juramento que bebía él mismo su agua clorada, para que ese gesto se convirtiera por fin en lo que es hoy para ti, el gesto más banal del mundo. Durante la inmensa mayoría de la historia humana, no lo era. Solo lo fue muy, muy recientemente.